¿Cómo estamos, amigos? Aquí otra vez de noche, hoy estamos de noche y estoy estrenando este aro que compró mi hija para su canal de YouTube y lo estoy usando yo también, que está muy bien. Por eso ven en mis ojos, no es que me estoy transformando en vampiro, sino que es el aro este. Perdón. Hoy vamos a ver un tema clásico en las jams, clásico de los clásicos de toda la vida, desde que empezó el Jazz Fusion, que es el tema, este gran tema de Chick Corea con la banda Return to Forever que se llama Spain. Este tema lo tocan en muchas jams, bueno, es un tema muy clásico dentro del Jazz Fusion y es interesante lo que son las frases en el bajo, porque bueno, este es un disco del año, este tema sale en el disco Light as a Feather del año 1973. En ese disco toca Stanley Clarke, uno de mis héroes, y es muy interesante lo que son las frases que van a unísono con el piano. Hay dos frases. La primera, el tema empieza con el concierto de Aranjuez hasta que arranca con esta frase, ¿no? Lento. Esa frase está en si menor, porque el tema básicamente está en si menor, ¿sí? Está la escala de si menor. ¿No? Sería si menor eólico, ¿no? Vale, entonces, sobre la posición de, ahí se ve bien el mástil, del si menor partiendo de la cuerda 3, segundo traste, ¿no? La frase, la escala va así, ¿no? Si menor, do sostenido que tiene fa y do sostenido, ¿no? Círculo de quinta que lo habíamos visto tiempo atrás. La frase empieza desde re, o sea, el traste 5 de la cuerda 3. Mi y fa. ¿Vale? La frase lentamente sería desde re. Ahí está tocando re, fa, re, mi. Re, fa, re, mi, si, re, si. Esa primera parte sería re, fa, re, mi, re, si, re, ¿no? La otra parte sería re, do, la, do, si, sol. Y va hacia el mi y el fa sostenido. Ese fa sostenido es un fa sostenido séptima sostenido 9, que es este acorde. Dominante sostenido 9, El sostenido 9 habíamos dicho que es un acorde séptico a la novena aumentada. Un semitono más que el mayor. Se llaman dominantes alterados porque tiene acordes, notas alteradas aquí, que es en la novena aumentada, que da un efecto como de tercera menor, ¿no? Entonces lentamente 3, 4 y a fa y subimos un poco. Ahora vamos a ver los acordes de lo que sigue ahí, que es la melodía que hace hace mi menor, la 7, re, max 7, sol, fa, do sostenido séptima, fa sostenido, dominante a menor, a si menor, ¿no? Esa es la melodía. Volvamos a la primera frase. Otra vez lentamente. Es muy simple la frase esta, lo que tiene es el trabajo de... Yo lo digito con estos 4 dedos, empezando con el dedo 4 y en la posición de si menor, ¿no? Entonces empieza de ahí. Hay gente que lo digitará de otra forma. Yo creo que la forma más fácil sería esa. Y la derecha empieza con el dedo índice. ¿Ven? ¿Vale? Y el fa sostenido. Pa, pa, ra, ra.
frase del mi menor. Hace una bajada de cuartas, ¿sí? Hay un do sostenido dominante ahí, que está un poco fuera de lo que es la bajada típica. Y el dominante hacia si menor. Y ahora viene la otra frase, que esa es más jodida, porque rítmicamente es más chunga esa frase. Tocándola lenta. Perdón. Otra vez. Que los solos se doblan los compases, cuando van los solos. Esta frase es muy interesante. Eso es, si mi, seguimos en la posición esta de si menor. Si, mi, sol, fa, re. Si, mi, sol, fa, re, si, mi. La primera parte, do, mi, sol, fa, re, si, mi. Do, perdón. Ese es un la, do, la, sol, fa, re, si, mi, la. Esto sería re, do sostenido. Me pase sol, si, sol, sol, re, mi. Vamos despacio. Primera parte. La segunda parte. Otra vez. Ahí hace re, do sostenido, pues estamos en si menor, son dos sostenidos, fa y do van sostenidos. Re, do, la, si, sol, sol, re, mi. Otra vez. Tu, ta, pi, ta, pa, tu, ta, pum, pi, te, tu, ta, tu, ta. La siguiente parte, enganchamos. Tu, ta, tu, ta, ta, te, ta, pa, tu, te, tu, ta, te, tu. Perdón, ba, te, ta, pa, tu, ta. Vamos, ba, te, ta, tu, ta. Oh, me tilde. Otra vez. Tu, ta, 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 tu. Ahí está. Es que estoy acostumbrado a tocar más rápido. Cuando toco lento pasa esto, en el cerebro se le tildó. Entonces, eso hace mi, sol, fa, re, si, do, fa, re, si, de, ahí hace si, perdón, mi, do, si, fa, mi. Ahí hace fa, ¿no? Fa sostenido, fa, si, do, la sostenido, sol sostenido, fa sostenido. Vamos después, vamos despacio otra vez. Ahí hace fa sostenido, si, do, la sostenido, sol sostenido, fa sostenido. Y después hace esto. Eso parte de do sostenido, do, fa, do, sol sostenido. Hace do, fa sostenido, do, sol sostenido, do. Eso sería si bemol la, fa sostenido octavado.
otra vez. Y la frase. Otra vez. Esa parte, fíjense lo de la derecha. Y saltamos a la octava. Esto sería la parte del solo, la base. ¿Sí? Entonces otra vez, la parte de la segunda frase. Qué ruido. Bueno amigos, espero que les haya gustado Spain. Sobre todo las frases. Estas frases están muy bien para trabajar esto del, ¿no? El tema de la digitación. Y sobre todo el tema de la rítmica de la segunda frase. Acuérdense que es tu, pa, pe, ta, pa, tu, ta, tu. Tu, ta, te, ta, 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 tu, te, ta, tu, ta, tu, tu, ta, ta, te, ta, pe, tu, te, tu, ta, te, 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 tu, ta, 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 pa, tu, tu, ta, ta, pa, ta, y la primera era tu, de, tu, ta, pa, ta, ti, ta, tu, ti, ta, tu, pa, pa, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta clase de Spain, sobre todo el tema de la frase, porque esta frase va más rápido, ¿no? Tum, pam, tena, patatam, tam. Es interesante rítmicamente porque tiene esas muchas síncopas dando vuelta por ahí por la rítmica, ¿no? Muchas gracias por vuestro apoyo, sobre todo con el tema de la nueva sección de Bass Coaching. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por los mensajes que recibo y tanto de alentarme o de criticarme, les agradezco. Sí, todo sirve amigos. Y sobre todo a los que siguen con las clases online. Seguimos ahora en invierno aquí en España, seguimos todo el año. Y nada, espero verlos muy pronto. Otra vez, yo creo que la próxima será una clase o un Bass Coaching, a ver con qué salimos. Muchas gracias amigos, será hasta pronto. Gracias.